¿Qué quieres ser cuando crezcas?, le preguntó una educadora a un niño de 3 años de una casa cuna. Hijo, respondió el niño. Esta frase la mencionamos en el Congreso de noviembre del 2012 que organizamos en Guanajuato con el respaldo de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato, que en el 2012 fue una de estas alianzas que tomó el problema y la situación de este sector de la población con seriedad y que nos facilitó, como nos inyectó una gasolina para continuar en esta exigibilidad de derechos para este sector de la población. Y quise volverla a mencionar hoy por 2 razones. Una, porque cuando este concepto del interés superior del niño se nos vuelve confuso, creo que la clave está en preguntarle a los que saben sobre el interés superior del niño, que son ellos. El niño, la niña, son quienes saben cuál es su interés, cuál es su necesidad, cuál es su deseo. Y si les preguntamos, todo se aclara. Las decisiones que debemos de tomar a cualquier nivel quedan claras. La otra razón por la que quise compartirla es para dejar constancia que esto fue dicho en el 2012, pero que esto fue dicho por un niño hace como 10 años o más. No sé qué fue de este niño, ya pasaron más de 10 años, no sé si su deseo se cumplió. Y creo que hoy tenemos como esta posibilidad de tomar estas palabras y construir ese escalón que sigue. Acerca de la situación que están viviendo, voy a apuntar 6 aspectos y voy a tratar de ser ágil. Tengo la ventaja de que ustedes tienen más datos y más evidencias en ese ensayo que les he compartido y que la Procuraduría tuvo a bien imprimirlo para que sigamos difundiendo ese mensaje, y la IFAM próximamente me ha dicho que también lo meterá en una compilación con estos temas de violencia, infancia y pobreza, porque la intención es que esta primera situación que vive este sector de la población comience a tomar luz. El primer dato acerca de la situación tiene que ver con la invisibilización de este sector de la población. Creo que si me quedara nada más con este dato, podemos inferir la gravedad de esta situación que ellos viven. Al día de hoy, mencionó Laura, no sabemos cuántos son, dónde están, en qué condiciones viven. Esto a través de los colectivos en los que participamos, Mesa de Infancia, con la Procuraduría, AIFAM, por nuestra propia actividad en las respectivas instituciones o de manera particular, hemos estado en estos últimos 2 años tratando de poner este primer dato en el discurso social, en los medios de comunicación. Este dato de que no sabemos cuántos son ni dónde están. Hay muy vagas aproximaciones que el DIF del 2009 para acá ha mencionado, y son los que mencionó Laura. Ha dado 2 datos que van en un cálculo de que en las casas hogar viven entre 18,000 y 30,000. Un dato muy, muy conservador, porque solamente en 2 estados de la República casi rebasa la mitad de esa cifra general, Jalisco y Guanajuato. Y estos 2 datos pues tampoco son muy fidedignos, pues son cálculos. Esa es la gravedad. No sabemos, y si no sabemos, no existen. Y si no existen, pues no los contamos, y si no los contamos, no sabemos. Esa es la tragedia. Se pega con un segundo dato que puse así y que da nombre al ensayo: el encierro que viven esos niños, niñas y adolescentes en los ámbitos residenciales. La palabra es intencionada, encierro, porque lo que sucede es como una situación como muy paradójica, muy contradictoria. A estos niños y niñas se les lleva con buenas intenciones a las casas hogar,
de manera voluntaria por sus familiares o a través de la protección que hay que darle a quienes están en situaciones de violencia. En otros casos son niños, son niñas que están en situación de calle, se les rescata y con eso se les garantiza, en la mayoría de los casos, el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, en ese acto termina por invisibilizarse, porque desde una perspectiva sociológica podríamos entender que la violencia que está viviendo en su domicilio o en su entorno comunitario, o el descuido, la negligencia que vive en nuestra sociedad, se convierte como en el síntoma que puede denunciar su violación a derechos. Al sacarlo de ahí y quitar ese síntoma de la violencia que padece, al llevarlo en un albergue, ya no existe, ya no hay problema. Y el encierro, pues termina a los ojos de la sociedad por dejarlos como inexistentes. ¿Quiénes sabemos de la vida de este sector de la población? Pues quienes con mucho esfuerzo trabajamos en el día a día en pro de ellos y ellas, ¿no? Las gentes de las casas hogar, las gentes de las instituciones públicas que los que ellos tienen en sus listas les pueden dar un seguimiento. Pero somos una minoría, esos adultos. La mayoría de ellos quedan pues anulados del paisaje urbano. Y esas, dicho de esa manera, son prácticas que se intensifican todavía en muchas ciudades, sobre todo grandes, cuando vienen eventos internacionales y hay que dejar limpio el paisaje urbano, ¿no? Sigue sucediendo ese tipo de violaciones. El encierro trae otra consecuencia también. La sugerencia sería que estos se conviertan en espacios de puertas abiertas, es decir, que sus fronteras, sus paredes sean permeables y que ellos puedan rozarse con la sociedad y la sociedad pueda llegar a ofrecer sus servicios. Hoy existen prácticas de asilamiento de puertas cerradas, con el doble riesgo de que nadie sabe qué sucede en esos entornos cerrados, porque además no hay al día de hoy un seguimiento por parte de la autoridad sistemático, legitimado, constante, consecuente. No lo hay. Y sabemos que una de las condiciones para la violencia de cualquier tipo, pues es el aislamiento, es el encierro, donde nadie sepa, donde no existan testigos. La otra consecuencia del encierro es que al no permitir la entrada de externos que muchas veces quieren ofrecer, por ejemplo, voluntariado, que eso es una práctica que sigue vigente. Muy pocas instituciones tienen un programa de voluntariado que permita que la gente de manera organizada pueda estar ahí. Muchas casas hogar evitan ese tipo de ayudas porque para ellos se convierten como en vigilantes, en observadores de lo que ahí sucede. Y entonces con eso privan a niños y niñas de los beneficios que pudieran aportar instituciones, personas que pudieran llegar ahí. ¿En qué redunda? Pues es claro que en un empobrecimiento de la personalidad. Solo un dato de este tipo. Con un grupo de jóvenes de entre 16 y 18 años que están en una casa hogar que tiene puertas abiertas, que no los tienen cerrados, que ellos salen, estudian, conviven en el exterior, aún así, aún siendo de puertas abiertas, de 15 áreas de personalidad evaluadas, los que no tienen familia presentan conflicto entre de 6 a 10 áreas. Mientras que los que sí tienen familia solo presentaron conflicto entre de 1 a 4 áreas de su personalidad. Cerrar las puertas es también cerrárselas a los familiares de niños que sí los tenían. Sabemos este dato, muchos de ellos llegaron con un ingreso voluntario, pero la falta de un trabajo de acompañamiento y fortalecimiento a sus familias terminó porque les abandonaran ahí. Y hoy tienen 18 años o más y no hay nadie quien los espere en la sociedad. Eso es una violación flagrante y es un drama terrible, porque para estos jóvenes crecer no es atractivo. Crecer es terrorífico porque no hay quien los esté esperando. Un dato más, el 75% de estos jóvenes no pertenece a ningún club o grupo fuera de la casa hogar y les gustaría integrarse a algún equipo deportivo.
Eso genera el encierro, ¿no? Un tercer dato en el que quiero enfatizar sobre la situación es la falta de alternativas familiares. Están dichas y muy claras cuáles serían todas esas posibilidades y en qué orden se tendrían que priorizar. Un niño que pierde los cuidados parentales, primero habría que evaluar su red familiar de origen para ver si tiene viabilidad de recomponerse, de reestructurarse y que regrese su miembro a la familia. Si esta no es la posibilidad, entonces habría que buscar alguna otra alternativa de corte familiar o comunitario, ¿no? Al día de hoy, pues solo contamos formalmente con la adopción como figura, la tutela, la custodia. Hay unas alternativas, pero que aún así no se usan de manera estratégica. Y eso genera, pues que, sobre todo, por ejemplo, adolescentes institucionalizados no tengan ya como alternativa la adopción por muchas razones. Pues porque los adoptantes no tienen la expectativa y en ocasiones porque los propios adolescentes ya no se sienten como con la confianza de integrarse ahí. Para ellos otro tipo de figuras como el acogimiento familiar podría ser algo muy viable. Un siguiente punto sobre esta situación pues es del orden como ideológico o macrosocial. Seguimos funcionando las personas que colaboramos con instituciones públicas y privadas todavía con prácticas de un corte no de asistencia, sino de asistencialismo, pues, ¿no? Que para decirlo muy rápido, pues le damos lo mejor que podemos. Peor estaban allá que en este albergue, se decía con mucha frecuencia con relación a la situación de los niños de Mama Rosa en Michoacán, ¿no? Incluso los intelectuales que salieron a defender a Mama Rosa, su argumento era este: esa mujer hizo todo lo que pudo, peor estaban y estarían allá que acá. Ese es un enfoque de la caridad. A lo que nos obliga hoy la legislación es a un enfoque de derechos, y los derechos no son de a cachitos, no son de uno u otro, son todos, y en eso tendríamos que tener un cambio paradigmático para desde ahí toda la población meternos en un modo diferente de intervenir. Un penúltimo dato sobre la situación tiene que ver con las instituciones públicas y privadas que estamos rebasadas en este tema. Las instituciones privadas que son en su mayoría quienes acogen residencialmente a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. El diagnóstico del DIF por el 2010 hablaba de que 3/4 partes de las casas hogar son del ámbito privado. Es decir, el Estado le está dejando en los hombros de sociedad civil un trabajo mayoritario, pues, ¿no? Y no una actividad subsidiaria. Y unas y otras estamos rebasadas. El problema es más grande que la problemática. Y esto tiene que ver con muchos factores o elementos, pero uno de ellos gravísimo y que yo quiero como subrayar, tiene que ver con el primero, la invisibilización. Hay pocos recursos, sí, pero de ese poco recurso que hay para infancia en nuestro país, creo que la Redim hablaba de que apenas un 10% del presupuesto global se asigna a infancia, es decir, el sector de la población que más recurso necesita para la sobrevivencia y para el desarrollo, tiene el cachito más corto de presupuesto. Y si hablamos de este sector de la población privado de cuidados parentales en ámbitos residenciales, pues le llega prácticamente nada. ¿Por qué? Pues porque no existen. Entonces no hay presupuestos, no hay políticas públicas. Por eso, desde estos colectivos en Guanajuato hemos estado trabajando para visibilizar primero el problema. Si no lo visibilizamos en los distintos ámbitos, no vamos a poder implementar infinidad de alternativas que sí tenemos, porque siempre la propuesta ha sido proactiva, de proponer. Un último dato sobre la situación, y dicho por Matilde Luna, experta internacional en el tema, directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, lo dice así, sin tardarse nada. Hoy no están dadas las condiciones estructurales en México para garantizar el derecho a la convivencia familiar y comunitaria.
Así lo dijo, y ella tiene un panorama regional, nacional, importante.